de logística, elaboración de matriz de distribución física internacional. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Gracias a todos por estar presentes, por haber confiado en la Academia de Innovación. Agradecemos también al Vicerrectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quien en conjunto con ADI hacen posible este taller el día de hoy. Así que sean bienvenidos. Una vez más, las recomendaciones que puedan poner en silencio sus micrófonos para no interrumpir el momento de la disertación. También las preguntas las pueden hacer al final. Y bueno, quiero invitar al licenciado Víctor Hugo Velasco para que él pueda estar iniciando esta noche. Muchas gracias, Jessy. Buenas noches a todos. Voy a pedir a la persona que tenga la administración, igual si nos puede habilitar para que podamos compartir pantalla, por favor. Por favor. ¿Ya está? Todavía tendría que ser el que dice Víctor Hugo, que está con fondo negro, por favor. Ok, ya puede compartir. A ver. Muchas gracias a todos por las personas que se han conectado al evento, y agradecerle también a la licenciada Jimena, ¿no?, que hoy estará viendo la parte logística. Conmigo específicamente vamos a ver dos divisiones muy concretas, diría yo, relacionadas al tema logístico. Si bien vamos a estar analizando lo que son los costos de las cargas, ¿no?, etcétera, pero vamos a ver con una matriz de distribución física internacional cómo influyen todos estos costos en, al fin y al cabo, ¿no?, en la toma de decisiones que cada uno de ustedes seguramente va a realizar en el lugar de trabajo, en la empresa donde estén. Y parte de el objetivo que tenemos hoy es que puedan dominarlo. Si bien muchas personas saben lo que es Incoterms, pero vamos a ver la representación de manera gráfica, ¿no?, en una planilla en Excel, para que ustedes no tengan ningún inconveniente al momento de sacar los costos. Como también vamos a contar también con la participación de la licenciada Jimena, que ella específicamente les va a ir mostrando a detalle los costos, y conmigo van a ver cómo esos costos, etcétera, de acuerdo al Incoterms, se van a ir incrementando en una planilla para que ustedes puedan calcular en costos, en días, para tomar una decisión, y obviamente de acuerdo al medio de transporte. Entonces, bueno, empezamos entonces con el taller de logística. Vamos a ver primero Incoterms, van a ver costos con Jimena, y luego van a volver conmigo para que podamos ver lo que es la planilla de la matriz de distribución física internacional, ¿ya? Como entiendo, ¿no?, que la mayoría seguramente tiene ya un conocimiento amplio de lo que es Incoterms, evidentemente, ¿no?, tenemos que saber que
estos tipos de siglas han sido creadas hace mucho tiempo atrás, hace décadas ya en sí. Y el objetivo que tenemos ahora es compartir cómo estos términos de comercio internacional que se fueron estableciendo a lo largo de lo que viene a ser el comercio internacional se ha ido perfeccionando. En ese sentido, ya estas operaciones de compra-venta internacional, sean las exportaciones o las importaciones, se regulan también en parte mediante estos términos de comercio internacional. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista, a través de los Incoterms, vamos a saber si esos contenedores que estamos viendo en pantalla se va a entregar subido en ese buque, se va a entregar a un costado del buque, se va a entregar ese contenedor en la fábrica del importador, se va a entregar en la fábrica del exportador, se va a entregar con los derechos aduaneros pagados, etcétera, ¿no? Y para eso vamos a depender mucho de que nosotros dominemos estos Incoterms para una toma de decisiones, ¿no? Siguiente, entonces ya yéndonos a la parte práctica de estos Incoterms, vamos a ir viendo cómo estos Incoterms tienen mucho que ver con cualquier operación de comercio exterior. Llámese estas operaciones marítimas, terrestres, aéreas, ya sea para importar o exportar, ¿no? Y en términos sencillos, eso es comercio exterior. Lo que vamos a hablar ahora es cómo vamos a sacar esta carga, vamos a hacer para que esta carga vaya con seguro, vaya sin seguro, qué consecuencias va a traer cada decisión que nosotros tomemos como responsables de comercio exterior respecto a la carga, ¿no? Ya sea para impo o para expo. La importancia también de los contratos de compra-venta internacional, esto lo podemos ver en otra oportunidad, es bastante extenso, pero lo más importante que ustedes deben saber es que en este contrato de compra-venta internacional, una de las cláusulas básicas que tiene que tener este contrato es el Incoterms, ¿no? Que puede ir reflejado en este contrato. Hay muchos contratos que se soportan con el documento base que es la factura comercial, que es el inicio, ¿no? De esta exportación o de esta importación porque materializa una compra, ¿no? Entonces, por eso van a ver algunas facturas comerciales, incluso de exportación, que lleva dentro de la misma factura el valor FOB, el valor CIF, etcétera, el medio de pago. Entonces, todos estos elementos que son básicos en el contrato de compra-venta internacional, como ser la mercancía, el precio o el Incoterms, el lugar del recorrido de la carga desde origen hasta destino, la fecha que va a durar esta travesía, el transporte, si va con seguro, si va sin seguro, quién va a ser responsable de cada documento, qué medio de pago vamos a utilizar, si hay comisiones o si no la hay, y las multas y la legislación. Todos estos elementos, como pueden ver acá, un punto adicional puede ser el término de comercio internacional, que es el que vemos en el punto número 2. En ese sentido, quiero que nos quitemos la idea de pensar que los Incoterms significan seguro o los Incoterms significa transporte. Son dos cosas muy distintas. Los Incoterms simplemente son términos que van a garantizar un acuerdo entre las dos partes respecto a la carga, dónde la vamos a llevar, hasta qué lugar somos responsables como exportadores, hasta qué lugar es responsable el importador, y si lleva seguro o si no lleva va a depender de acuerdo también qué diga el contrato, ¿no? Por eso estamos colocando acá en detalle para que entendamos todos de que el Incoterms es solamente una cláusula del contrato. Eso quisiera que se les quede bien grabado y que de estos elementos, los 7 primeros son indispensables. Ahí vemos un poco de historia, yo voy a pasarlo, por lo que tenemos mucho que avanzar esta noche, ¿no? Obviamente nace de la Cámara de Comercio Internacional. Ya estos términos de comercio internacional o los Incoterms van cambiando cada 10 años últimamente y ahora tenemos la nueva versión 2020, ¿no? Que es la novedad y es lo que vamos a ver también esta noche. Estos términos son importantes no solamente en Bolivia, sino porque se usan en todo el mundo, obviamente, y si bien no son obligatorios, son necesarios, ¿no? Son necesarios, por ejemplo,
ahora con el tema del COVID, normalmente yo doy como ejemplo ese barco que está hundiéndose, pero si lo llevamos al tema del COVID, imagínense que estamos vendiendo frutas o verduras que tenían que ser exportadas o ropas que teníamos que vender a cierto país, pero por la cuarentena a un principio se cerró todo y esas ropas ya pasaron de moda. Eran unas ropas que eran para verano, tocó invierno, tocó primavera y ahora estamos yendo a otro año con esto de la pandemia. Entonces ahí, si nosotros no colocamos un seguro por si había este tipo de siniestro o este tipo de bloqueos políticos que normalmente sí no cubren los seguros, al menos los seguros que son solamente seguros mínimos, pero de todos modos, aquí ustedes tienen que ver si vamos a colocar o no seguro, es el Incoterms también el que va a incluir. Y para eso debemos conocerlos uno por uno, porque los Incoterms regulan básicamente estos tres o cuatro grandes responsabilidades o problemas que vemos ahí. Y voy a pedir si hay alguien que me quiere colaborar con la lectura con estos cuatro grandes problemas, perdón, si puede activar su micrófono y puede leerlo para hacerlo más participativo. Yo puedo. Primero, la entrega de la mercancía. Segundo, transferencia de riesgos. Tercero, distribución de gastos. Cuarto, trámites documentales. Gracias, Raiza. Como mencionó Raiza, los Incoterms, tienen que ver con decidir exactamente dónde se va a entregar la carga, cuál va a ser la transferencia de riesgo, hasta dónde va a ser el riesgo por el exportador o el importador, distribución de gastos, que es lo que vamos a ver más adelante con Jimena, y qué trámites son necesarios para esto. Entonces acá nosotros vamos a ver que estos Incoterms, lo importante y que va a ir determinando es el alcance del precio, porque no es lo mismo venderlo en Santa Cruz que venderlo evidentemente en Arica, en Miami, etcétera. ¿Quién va a contratar y pagar el transporte? ¿Quién contrata y paga el seguro? Y otros documentos que van surgiendo, ¿no? Pero hay que dejar en claro que los Incoterms no son leyes, pero son términos que si uno no lo usa, aténgase a las consecuencias, ¿no? Es igual que tener un auto ahí lujoso y no tener seguro. Si te lo roban, te atenés a las consecuencias, ¿no? Es necesario, aunque no sea obligatorio, digamos, un seguro contra robo, estoy hablando obviamente. Entonces, estos Incoterms son tres letras que tienen un significado profundo, ¿no? Ahí podemos ver los Incoterms 2010, que se dividían en cuatro grupos, E, F, C y D. Estos Incoterms, el E, por ejemplo, es solamente un grupo. En el grupo F tenemos tres, FCA, FAS, FOB. En el grupo C tenemos CPT, CIF, CFR y CIF. En el grupo D tenemos DDP, DAT, que esto lo pinté de color rojo para que se ubiquen que es el que se ha eliminado, ¿no? E ingresa otro nuevo Incoterms. Tenemos el DAP también. Y para que vamos entendiéndole a estas siglas, antes que nos vamos a la matriz de distribución física, tenemos que entender, estimados participantes, que estos Incoterms se pueden usar para transporte multimodal y hay otros para transporte marítimo. Por ejemplo, estos que vemos acá, estas siglas que vemos acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siglas que vemos acá, se pueden utilizar para transporte multimodal, es decir, barco, camión, tren o avión. Mientras que va a haber otro pequeño grupo de Incoterms, que son estos cuatro, que se puede trabajar únicamente para transporte marítimo o también para transporte por hidrovías, por ejemplo, ¿no? O cualquier lago donde se pueda mover carga. Por ejemplo, el FAS, que es libre al costado del buque, el FOB, por ejemplo, que es el libre a bordo, CFR, que es costo y flete, pero siempre nos dice, ¿no? Puerto de destino. Por esta palabra puerto es que se van a ubicar. No dice aeropuerto, dice puerto. Entonces quiere decir que es un término solamente marítimo, chicos. Y tenemos costo, seguro y flete, que es el CIF, ¿no? Entonces estos cuatro Incoterms, mejor si se lo anotan,
son solamente para usar por vías marítimas, ríos o lagos. En este caso nosotros podemos utilizarlo por la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Que también se puede usar. Por ejemplo, podemos vender ahí una carga y dejarlo en la hidrovía, ¿no? O lo que hacen normalmente las empresas de grano que se encuentran en puerto, como Ser Gravetal, etcétera, que tienen justamente ahí un puerto un poco pequeño, donde cargan estas barcazas, que es lo que vemos aquí al costado, abajo a la izquierda, y se puede ir por la hidrovía Paraguay-Paraná, pasa por Paraguay y puede salir a Uruguay, ¿no? Y de ahí embarca al barco, puede hacer un cambio de medio de transporte, de barcaza al barco, y del barco se puede ir a cualquier parte del mundo. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Voy a activar el micrófono por si hubiera alguna dudita. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Dígame. Sí, la aplicación de estos Incoterms es para absolutamente cualquier rubro. Sí, especialmente ya ustedes que van a llevar ahora logística para mover cualquier tipo de carga por avión, camión, barco o barcaza, ya sea por la hidrovía, por ejemplo, se va a usar. Lo que estamos haciendo es un repaso súper rápido porque vamos a llevar más adelante la matriz de distribución física y los valores que ustedes van a llevar o mover por avión, camión, barco, etcétera. Vamos a adicionarlo a un Excel y vamos a ver qué precios, qué días tarda todos estos productos en salir desde Bolivia hasta cualquier parte del mundo y viceversa. Y estos Incoterms son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, si usamos un Incoterm como Serfob, digamos, y dejarlo en Arica o en Iquique, no va a tardar más de 5 días, ¿no? Una semana, digamos, pero va a depender igual de la ruta que hacen los barcos. Pero solamente estoy dando un ejemplo del plazo que te va a dar la aduana desde acá hasta que la carga se embarque, ¿no? En Arica. En cambio, si es por avión, yo trabajé hace un tiempo atrás en Transportes Aéreos Bolivianos, que es el único avión de carga que tiene Bolivia. La carga llegaba, digamos, nosotros a veces exportábamos bolivianita, por ejemplo, en el avión, llegaban la carga valores, se hacía la factura, la guía aérea, se hacía el corte de guía, al día siguiente venía la aduana, hacían la revisión, hacíamos el carguío con las demás cargas y eso está en 7 horas en Estados Unidos, mientras que si va en barco, evidentemente va a tardar alrededor de un mes. Entonces, como ven, ahí va a depender mucho de que ustedes conozcan que hay Incoterms como estos 4, que son para sacar por barco las mercancías, y estos otros que hemos visto acá atrás son para sacar por avión, por camión o por tren, etcétera, ¿no? Por eso estos son multimodales y estos de acá son solamente marítimos, ¿ya? Pero ya entrando a verlos uno por uno ya a detalle, tenemos el grupo E, que quiere decir salida, ¿no? Donde ustedes vean un Incoterm que empiece con E, quiere decir que es la menor obligación y solamente hay uno, que es el EXW, donde este Incoterm significa que nosotros con dejar un contenedor, por ejemplo, lleno de chía, por ejemplo, si queremos vender chía y este contenedor de 20 está con 20 toneladas de chía, lo dejo afuera de mi fábrica y ahí acaba mi responsabilidad. Es un Incoterm bastante sencillo. En cambio, estos grupos F significa que el vendedor debe entregar la mercancía al transporte de acuerdo a las instrucciones del comprador. El vendedor transfiere la responsabilidad de la mercancía en el país de origen. Es ahí donde nosotros vamos a transferir el riesgo, pero ya pasada nuestra frontera, ya va a ser responsabilidad del importador, ¿no? Esto lo estamos viendo desde el punto de vista de un exportador. Luego tenemos los grupos C, que significa que el vendedor contrata un transporte en las condiciones que acostumbra y a sus expensas, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la carga o los costos adicionales ocurridos después del envío. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que en estos tipos de Incoterms significa básicamente también transporte principal pagado, porque aquí muchas veces vamos a tener que asumir un costo más
por ejemplo, si lo llevamos hasta, o hemos decidido pagar un CFR, por ejemplo, que significa costo y flete pagado hasta el lugar de destino convenido, significa que vamos a pagar el costo de un envío de un contenedor desde Arica, por ejemplo, hasta Miami, hasta el puerto de Miami. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo. Y tenemos el grupo D, que son grupos de llegada, ¿no? Estos grupos de llegada significa que su naturaleza obviamente es distinta a los términos C, toda vez que de conformidad con los términos D, el vendedor es responsable de gastos y riesgos de la llegada de la mercancía al lugar de destino convenido, ¿no? Pero esto va a ser en la frontera dentro del país del importador. Es decir, si yo quiero vender este contenedor desde Bolivia hasta Estados Unidos, si yo coloco un término que empiece con la letra D, significa que voy a tener que llevarlo hasta Estados Unidos, ya sea por barco o por avión, ¿ya? Para ello, voy a pedirles que me atiendan bien esta parte porque voy a explicar los gráficos y de ahí ya solamente voy a avanzar, ¿no? Porque tenemos igual que, tenemos un tiempo también donde van a poder compartir con Jimena, ¿no? Aquí lo que vamos a ver gráficamente es el primer Incoterms, que es el EXW. Atiéndanme por favor, Xword, que quiere decir en fábrica. Este Incoterms dijimos que solamente es uno. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos documentos, riesgo y costo. El contenedor que les mostré hace rato de chía, o que les daba como ejemplo el contenedor de la chía, es este de aquí, es este cuadradito de color amarillo que vemos ahí. No sé si lo ven, estoy siguiéndolo con el cursor. ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. Ya, ese cuadrado, estimado, es el contenedor que vamos a llevar desde Santa Cruz hasta Estados Unidos, hasta la fábrica del importador. Acá tenemos el parque industrial de nosotros en Bolivia, acá tenemos la fábrica del importador en Estados Unidos. Ya, este contenedor, si nosotros lo vamos a vender en el parque industrial, en nuestra fábrica, ahí acaba nuestra responsabilidad. Ese es un export, chicos. Dejar el contenedor ahí y transferir los documentos, que sería solamente una factura comercial, ¿no? Y una lista de empaque, a lo mucho, y dejársela al importador. El riesgo que corra en llevar esta carga en camión, pasar frontera, pasar por Tambo Quemado, llegar hasta Arica, cargarlo al buque, que el buque viaje, descargarlo en el lugar, en el puerto de destino, que pase por aduana, que lo carguen hasta la ciudad del importador, ya es responsabilidad de quién, del exportador o del importador. Del importador. Exactamente, como dice Paul, del importador, porque ustedes ven acá esta barra que ven acá, que divide esta barra de color negro, significa que hasta ahí va a ser la responsabilidad de nosotros, respecto a documento, respecto a riesgo y respecto a costo. Mientras que, si elegimos otro Incoterms, que no sea el que estamos acostumbrados, el Xword, vamos a seguir con el siguiente Incoterms, que sería FCA. ¿Qué quiere decir FCA? Significa, fíjense, estimado, que nosotros vamos a no solamente dejarlo acá, este contenedor, lo vamos a cargar a un medio de transporte. Y aquí dice, significa que el vendedor va a entregar la mercancía para exportación al transportista propuesto por el comprador en un lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en el local del vendedor, es decir, en el parque industrial, por ejemplo, el vendedor básicamente va a ser responsable de la carga. Pero si este vendedor, el importador le dice, no lo cargues en el parque industrial, llévamelo a la oficina de la transportadora. Ahí ya no va a ser responsabilidad mía si algo le pasara a la carga. Es básicamente cargar este contenedor que lo dejamos fuera de la fábrica a un medio de transporte. Pero cargar, el simplemente hecho de cargar va a generar, obviamente, en origen,
que nosotros generemos más documentos. Por ejemplo, no solamente vamos a tener la factura comercial ni la lista de empaque, aquí también ya entra el MIC-DTA, ¿no? Que es el documento de transporte terrestre y el CRT. Entonces se va adicionando también un documento más, por eso si pueden ver, avanza también la documentación de origen y avanza un poquito más, miren, porque se van generando más documentos, hay más riesgo y el costo también se eleva, porque ese carguío no va a ser gratis, ¿no? Alguien tiene que pagar ese costo y va a ser el exportador. FAS. ¿Qué significa FAS? FAS ya significa que llevemos esta carga y nos comprometemos en llevarlo hasta el costado del buque. Por eso ven acá en inglés, ¿qué significa libre al costado del buque? Es llevar esta carga y aquí donde vemos el barco es colocarlo a un costado, miren. Y por eso lo vamos a ver aquí el contenedor a un costado, porque nuestra responsabilidad va a acabar hasta que lo dejemos a un costado del buque. Mientras que FOB significa que este contenedor, fíjense la flechita donde hago el cursor, lo carguemos y que quede adentro del barco, fíjense. Y si se fijan, hasta ahí acaba nuestra responsabilidad respecto a los documentos y el costo, porque alguien va a tener que pagar ese carguío y va a ser el exportador. En el puerto de Arica, por ejemplo, nosotros asumiríamos ese costo y el riesgo si algo le pasa a la carga hasta que no llegue a bordo del buque. Eso sería un FOB. ¿Ya? Mientras que un CFR sería pagar que este buque vaya desde Arica hasta Miami, por ejemplo. Y hasta allá viajan los documentos y viaja el costo. ¿Por qué se dispara hasta allá? Porque este costo marítimo alguien lo tiene que pagar. Y el CFR dice, el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque. Es decir, hasta acá va a acabar nuestro riesgo. Pero a eso debemos sumarle de que el vendedor debe de pagar los costes del flete necesario para llevar esta carga desde el punto A hasta un punto B. Vía marítima, obviamente. Ahorita estamos viendo solamente vía marítima. Pero quiero que les quede bien claro lo que está pasando aquí, esta figura que se está dando, es que no solamente hemos cargado, sino también estamos pagando para llevar esta carga desde un puerto de origen hasta un puerto de destino. Si lo llevamos en términos de nuestra hidrovía, es llevar y pagar el coste también, ¿por qué no? Llevar esta carga por la hidrovía Paraguay-Paraná hasta Uruguay, digamos, si estamos exportando a Uruguay o a Paraguay y puede ir por río, digamos, ¿no? También, no nos cerremos solamente a lo marítimo. Ahí quería darle otro ejemplo. Entonces, ya entramos a los transportes multimodales, CPT. CPT significa que nosotros como vendedores vamos a entregar esta mercancía al transportista designado por él, pero además debemos pagar costos del transporte necesarios para llevar esta carga. ¿Cómo ser? Si yo pongo CPT, significa que yo voy a pagar este costo de transporte también y vamos a pagar para que una empresa lo lleve este transporte, pero no necesariamente va a ser marítimo. Esto ya podemos usarlo en transporte multimodal. ¿Cómo ser? Qué sé yo, si vamos a llevar una carga y esta carga tenemos que pagar el costo del transporte para llevar esta mercadería, podríamos colocarle CPT Miami o aeropuerto de Miami y se va esta carga desde origen, que es Viru Viru, hasta Miami y nosotros pagamos ese flete de transporte. Mientras que CIP es similar, estimado, solamente cambia una palabra y fíjense acá, los costos atienden acá la parte de abajo. Fíjense que no llevaba seguro en el anterior gráfico, en el CPT. Miren, los costos no llevan la palabra seguro. Y miren, cuando cambio a CIP, va a aumentar una palabra. Y esa palabra es seguro. ¿Ven? Ahí está. Ahí está, CIP. Como pueden ver, es aumentar un seguro y pagar un seguro de transporte para que este avión vaya con la carga asegurada, especialmente si llevamos cargas IMO, carga valores, como ser las mismas bolivianitas que son joyas.
y deben ir aseguradas, ¿no? Luego tenemos el DAT, que significa Delivered at Terminal o entregado en terminal. Esto, por ejemplo, podría suceder en la terminal bimodal que tenemos acá, que es de tren también. Y podríamos hacer, por ejemplo, un DAT terminal bimodal Santa Cruz. Pero este Incoterms ha sido modificado ya. Y el nuevo es el DP1, que seguramente ya el DPU ustedes ya lo deben conocer también. Este DPU que significa que nosotros vamos a estar obligados a entregar esta mercancía, pero descargada en el lugar de destino. No es solamente llevarla, la carga, sino también correr el riesgo de descargar toda esa mercancía. Eso significa este Incoterms. Y este Incoterms se usa o se va a usar mucho, sobre todo en las cargas proyectos. Imagínense una carga, por ejemplo, proyecto que venga de Brasil, digamos, ¿no? Un proyecto petrolero. Estamos dando un ejemplo. Difícilmente vamos a pillar un camión como estos acá en Santa Cruz que hagamos un cambio de transporte y lo lleve una empresa boliviana, digamos. Entonces esto puede venir desde Brasil cómodamente y esta empresa va a ser responsable hasta descargarlo en el proyecto petrolero. Entonces este DAT, el DPU, perdón, que reemplaza al DAT, en el DAT, fíjense, era entregado en terminal, pero aquí decía esto, miren, el vendedor entrega la mercancía descargada del medio de transporte, pero solamente era en terminal, mientras que este otro elemento, el DPU, nos permite en cualquier lugar, no necesariamente una terminal. Entonces, esto es un gran avance con el salto de los Incoterms 2020, ¿no? Y este Incoterms ya está siendo aplicado y el objetivo también de esta clase es que conozcamos también los nuevos Incoterms y el uso, ¿no?, que le vamos a dar en la matriz de distribución física internacional. Ya luego tenemos el DAP, que significa entregado en lugar de destino convenido, y este Incoterms fue una fusión más o menos de dos Incoterms más antiguos, que no vamos a entrar mucho en detalle en ello, pero lo que debemos aprender es que el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador no despachada de la aduana. Es decir, nosotros como vendedores no vamos a pagar los tributos en el país de destino, lo tiene que pagar el importador y después nosotros vamos a poder sacar esa carga y llevarla hasta su almacén. Por eso van a ver, fíjense que llega hasta la aduana y se detiene ahí, no traspasa la aduana. Esta bandera roja es la aduana, eso me olvidé de decirle, pero igual está en la gráfica. Y por último tenemos el DDP, que significa que nosotros estamos obligados a llevar este pequeño contenedor, cargarlo a un camión, llevarlo, pasar por frontera, pasar por la aduana, llevarlo hasta un buque, ponerlo a un costado del buque, pagar una grúa que lo suba, pagar a este medio de transporte para que lo lleven desde un punto A hasta un punto B, descargarlo, llevarlo hasta la aduana, desaduanizarlo, pagar los tributos aduaneros y llevárselo hasta el importador. Como ven, son procedimientos muy largos, cada uno se va diferenciando y yo estoy seguro que más adelante también vamos a poder entender mejor la importancia de que conozcamos estos 11 Incoterms con la matriz de distribución física internacional. Básicamente es eso un poco de introducción que queríamos hacerle esta noche y ahí mostrarle un ejemplo bien pequeño, ¿no?, de una exportación que estamos haciendo con un contenedor de limones, donde estos limones se tienen que despachar a Miami, Estados Unidos. Usted debe tratar de ofrecer el mejor servicio posible de acuerdo a la capacidad y características de su empresa. El importador exige el envío de un contenedor por mes. Entonces aquí el valor de la carga es $55,000. El transporte terrestre es un ejemplo, ¿no? $1,500. El movimiento de un contenedor en Arica, $120 y un seguro del 1.5%. Entonces acá normalmente damos, por ejemplo, doy un pequeño ejercicio, ustedes suman todos estos valores y la sumatoria de estos elementos nos va a dar, obviamente aquí tenemos 55,000, 56,620 y nos va a dar
un Incoterms, si es hasta Arica, un Incoterms FCA Arica, ¿no? Pero como aquí dice que el movimiento de contenedores 120, significa que va a ser un FOB. Y no nos olvidemos de sacar el 1.5% del seguro y eso se lo adiciona acá, ¿no? Pero con estos ejemplos sencillos le estoy demostrando cómo nosotros podemos empezar a hacer N ejercicios de Incoterms y en el día a día es eso lo que normalmente se practica, ¿no? Como ven, los Incoterms se usan de manera constante en el comercio internacional y también, ¿no? Quizás en esta primera parte espero me hayan podido comprender con los Incoterms y la importancia de los mismos, porque ya van a pasar con Jimena en la segunda parte y yo solamente nuevamente consultarles si ha habido alguna duda con los Incoterms para que las pueda despejar antes de pasar con mi compañera Jimena. ¿No hay consultas? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Mi nombre es Alex y referente al tema de los Incoterms, en el caso del DDP, en la gráfica ahora estoy viendo que nos dice más seguro. Y a lo que yo tengo entendido es que los únicos Incoterms que permiten el seguro, más o menos obligatorio, es el CIF y es el SIP. Y Sí. también se puede, sí, incluir, digamos, el seguro en los demás Incoterms, pero eso va a depender mucho de el tratamiento que se tengan tanto el importador como el exportador. Eso no sé si me puede aclarar, licenciado, en el caso de Claro DP. que sí. Claro que sí, se lo aclaro. Evidentemente, ¿no? Los únicos Incoterms que nosotros tenemos o nos obligan a llevar un seguro son estos dos elementos, ¿no? Que es el que mencionaba justamente sus compañeros, donde ustedes vean una I aquí arribita significa seguro. Solamente sería el CIF, que es este de acá, más seguro, y el CIP, este de acá, evidentemente. Pero, ¿por qué le hemos colocado un seguro aquí al finalizar? Porque le va a tocar llevarlo a usted, ¿no? Como exportador. Y si no le ponen seguro, créame que corre un riesgo muy alto, ¿no? Estaría con toda la responsabilidad. Pero evidentemente, como dicen sus compañeros, solamente estos dos elementos, el seguro es obligatorio. Ese y el SIP. Pero ustedes deberían llevar la carga asegurada, ¿no? Siempre. Y eso por una razón lógica. Cuando ustedes hacen una importación, por ejemplo, y quieren pagar tributo, si bien el tema ahorita no es liquidación aduanera, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero importar un contenedor con, qué sé yo, vasos, charola o jarrones de vidrio por Navidad para las señoras, para las mamás, que va a salir mucho esta venta en Navidad. Traigo ese contenedor lleno de vajillas de vidrio. Pero ¿qué pasa? Yo las quiero traer hasta acá, yo quiero hacerme responsable como importador de que la carga llegue hasta acá. Y no quiero pagar seguro, porque el seguro me dicen que va a ser el 0,8% del valor de la carga. Traigo esa mercancía, pero por un mal manipuleo en Arica se mueve la carga y se quebran la mitad de toda su carga. Y el valor de su carga de usted era de 50,000 dólares, digamos, ¿no? Entonces trajimos sin carga porque queríamos ahorrarnos que el valor que la aduana nos iba a calcular o pagar un seguro a una empresa aseguradora. Pero la aduana, cuando usted importe, si usted no compró el seguro, que valía 0,8% del valor de su carga, la aduana para efecto de tributo le va a cobrar, le va a calcular sobre un 2% ese valor de seguro. En ese sentido, usted ha perdido su carga porque vino sin seguro y cuando llegue a la aduana no le va a importar si su carga se quebró o no. Igual la aduana le va a cobrar por esa carga, ¿no? A no ser que lo declaren abandono. Entonces ahí usted está perdiendo, uno, que su carga vino sin seguro. Y el segundo elemento, la aduana le va a cobrar un porcentaje mayor que lo que le cobra la empresa aseguradora para calcular eso. Entonces acá, lo que le estoy demostrando con esto, el ejemplo que le estamos dando con DDP,
y colocar la palabra seguro acá es algo explícito, obviamente, ¿no? Si veamos el concepto, no dice que el seguro es obligatorio, pero lo colocamos como una recomendación y la observación que ha hecho Alex es bastante buena. Es el espíritu que queremos, es que ustedes como futuros exportadores o asesores de comercio exterior también puedan dar este asesoramiento de que cuando alguien saque una carga, especialmente si es un DDP, que compren un seguro. No es necesario, no es obligatorio, pero es un mal necesario, ¿no? No sé si me pudo comprender, estimado Alex. Sí, está bien. Muchas gracias por la aclaración. Buenísimo. A las personas que nos consultan, ¿no? Ahí en el chat, que si vamos a pasar la diapositiva, sí, evidentemente vamos a compartir todo el material. Seguramente internamente le van a pasar al grupo o por correo electrónico también las formas de pago. El taller para acceder a la certificación de 12 horas académicas, que incluye un curso de Incoter igual para que ustedes puedan ver a profundidad, más la presentación de ahora y los materiales y la certificación académica, tiene un costo de 30 bolivianos, ¿no? Entonces ustedes hacen la transferencia y a las personas que depositen le va a llegar todo el material, ¿ya? No sé si tuvieran otra consulta más muy importante, el aporte que hizo Alex. Una consulta, por favor. ¿Ya? Cuando hablamos del término FCA, si bien el término FCA significa que va a cargar, o mejor dicho, el exportador corre con todos los gastos para colocarlo sobre el medio de transporte en los depósitos o en la fábrica del exportador. Pero ¿qué pasa si el lugar convenido es diferente a las instalaciones del exportador, por decirle, en una ciudad intermedia en el país de exportación? ¿Quién corre con los costos del transbordo del primer camión al segundo camión? Ya, no se olvide que los Incoterms es un fruto de una negociación. Si nos vamos acá, lo que nos dice exclusivamente los Incoterms es que si es en nuestra fábrica, nosotros estamos en la obligación, obviamente, de cargarlo. Fíjese acá, FCA significa que el vendedor entrega la mercadería despachada para exportación al transportista propuesto por el comprador. Es decir, aquí ya nos está dando unas luces de que es el comprador el que contrató acá, ¿ya? En el lugar acordado, el que propuso fue el comprador. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones y esto es importante. Si la entrega tiene lugar en el local del vendedor, este va a ser responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor puede ser que lo cargue, no me lo deja acá, como usted dice, ¿no? Está en una ciudad intermedia, digamos, ¿no? El vendedor puede ser que te lo cargue, van a mover evidentemente esta carga, pero lo que pasa en ese tránsito ya no va a ser responsabilidad del vendedor, de acuerdo a este Incoterms. Pero, aquí hay un pero. Si ustedes han hablado, no se olviden que esto es fruto de una negociación. Si ustedes han hablado en el previo contrato que el exportador se lo va a traer, por decirle, de una ciudad intermedia, si es madera, digamos, de la Chonta, digamos, ¿no? Que está un poco lejos, pues bueno, pero igual está sobre carretera, digamos, y hay que llevarlo, o una empresa, Madex, digamos, que es una empresa que exporta muchas puertas de madera a Estados Unidos. Madex lo tiene en su fábrica, pero los compradores pedían que se lo lleven a Virubiru. Las puertas salían en avión, les comentaré. Entonces, estas puertas, a veces de acuerdo a convenio con el exportador, puede ser que el exportador igual le lleve las puertas a Virubiru, y si hay un entendimiento entre ambas partes, las puertas la puede asumir el costo, incluso el exportador, pero eso tiene que estar en el contrato. No se olviden que el Incoterm solamente nos dan 11 luces claras sobre la transferencia de riesgo, pero si hay más adicionales, evidentemente ustedes van a poder negociar. Lo mismo va a pasar en el puerto, que es más complicado, ¿no? Porque no se olviden que en el puerto igual hay días de espera, hay retrasos muchas veces del buque, hay que pagar almacén. Si hay contenedores reefer, hay que pagar el contenedor refrigerado. Entonces, imagínense muchos costos que va a haber incluso en el puerto. Y si nos vamos por Arica, hay un antepuerto 10 kilómetros antes, incluso donde tienen que esperar los camiones
etcétera. Entonces son costos adicionales que por eso les decía desde un inicio, son valores que ustedes van a tener que tener la habilidad de despejarlo aquí. ¿Dónde está? Y esa pregunta es muy buena. En este momento, si bien no estamos llevando contratos de compraventa internacional, pero ustedes pueden añadir aquí una cláusula. En el contrato de compraventa internacional, ustedes aquí venden FCA, como dice su compañero, FCA, y ahí le ponen una cláusula adicional, ¿no? Transporte interno, digamos, ¿no? Se acordó entre el exportador e importador que al quedar su empresa en una ciudad intermedia, el exportador será responsable de llevar la carga hasta el almacén de transportes aéreos bolivianos, entre paréntesis, Viru. Y con eso ya ustedes le están dando la responsabilidad al exportador. Y viceversa, si ustedes no quieren hacer eso, que esté escrito en el contrato. Lo que no está escrito en el contrato da una laguna de duda, pero ustedes mientras sean más específicos en el contrato de compra-venta internacional, pueden salvaguardar igual todos estos pelos en la sopa, digámoslo así, que pueden surgir conflictos y controversias a futuro. No sé si pude responder tu consulta, estimado Primitivo. Sí, sí, gracias. Y es un tema de habilidad, ¿no? Algunas veces igual nos han llamado por unos problemas con unos camiones que tenían que cargarlos en Hungría, ya no me acuerdo este caso, y los camiones nunca llegaron. Y le digo a esta persona que nos llama, muéstrenos su contrato de compraventa internacional, y nos dice que no tenía, que fue todo por internet. O sea, como 2 camiones que quería comprar y hizo la transferencia de un monto y no contrató un abogado. Y por culpa de ello, evidentemente era una estafa. Hablé con algunas personas, amigos igual de la aduana, y lo primero que me pedían era información, el contrato. Entonces era una estafa, pues, ¿no? Que le hicieron. Y muchas veces uno cae por no dejarse asesorar. Entonces, ojo con los Incoterms, ¿no? Y ya más adelante también vamos a estar despejando dudas con la matriz de distribución física internacional. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Jimena. No sé si está conectada, yo voy a desconectar mi audio para que ella pueda continuar igual con la segunda parte. Aquí también, estimados, comentarles, ¿no? Que mientras colocamos la presentación de Jimena, aquí vamos a hacerles un pequeño anuncio mientras me salgo de la pantalla, que la siguiente semana, el día sábado en la tarde, estamos igual compartiendo el último taller de este año, y justamente es un taller, ¿no? de investigación de mercados internacionales, ¿no? Así que los animamos muchísimo a que puedan tomar el curso. Realmente está muy bueno y va a ser 100% práctico, ¿no? Entonces, si les interesa conocer de investigación de mercados internacionales, cómo utilizar Trademap, Access Map, Export Help Desk o mi exportación para mercados europeos, cómo usar Aladi, estadísticas INE, etcétera, los invitamos a que se puedan conectar el próximo sábado a las 2 de la tarde. Ya les paso la presentación de Jimena y les cedo el micrófono. Buenas noches, estimados a todos. Bueno, en esta ocasión voy a explicarles lo que es el tema de logística. De mi persona estoy embarcada a lo que es la logística, trabajo como operador logístico, ya voy en la logística algo de 4 años, entonces vamos a ir empezando. Voy poniendo la diapositiva.
Hola, hola, estimada Jimena. Acabo de proyectar en pantalla completa la diapositiva. No sé si la puedes ver. Está con su micrófono apagado, creo. No, no la veo, Víctor, disculpa. Ya. Comentarte que estabas con el micrófono apagado. Y sería bien si puedes iniciar de nuevo. La pantalla yo la estoy compartiendo. Si deseas, te puedo pasar la administración. ¿Cómo te queda más cómodo? Sí, si me puedes pasar la administración para que yo vaya cambiando las diapositivas, por favor. Buenísimo. Buenísimo. Mientras vamos haciendo el cambio, estimados, pueden hacer sus preguntas también por el chat, ¿no? Ya Melissa te va a nombrar en este momento administradora, estimada Jimena. Ya es con coanfitrión. Muchas gracias, Jessy. Licenciado Víctor Hugo, tenemos una pregunta aquí en el chat de José Fran. Dice, ¿qué cantidad de carga se puede exportar como mínimo en el rubro minero? Ya mientras vamos pasándole la administración a Jimenita, eso va a depender mucho, estimado, de qué volumen produces, ¿no? Hay una minera, por ejemplo, la minera San Cristóbal, acá en Bolivia, tiene prácticamente el puerto, ¿no? Ahí todo Antofagasta, que es para ellos solo. Ellos exportan un montón de minerales. Entonces, el Mutún mismo no tenemos capacidad para exportar tanto mineral, ¿no? Lo que se exporta aún es poco, lo que se produce es poco. Entonces, con eso te quiero decir que depende del mineral que tenga, hay la capacidad, digamos, ¿no? Y se puede incrementar. Un caso concreto, la minera San Cristóbal. Años redondos sacando minerales, estaño, etcétera, y llenan buques completos con mineral. Pero también si tú estás sacando mineral y son joyas o oro, por ejemplo, que se ha estado explotando mucho, o bolivianita, nosotros lo sacamos por avión. No son grandes cantidades. Si el cliente lo quiere en el corto tiempo, puede sacar por avión. Si fuera un país vecino, digamos Brasil, que te está comprando y es un mineral quizás de no mucho valor, puede sacar por camión. O sea, depende el mineral, ¿no? Por ejemplo, no creo que sea tan buena idea que saques oro en camión, por ejemplo, ¿no? Eso normalmente sí o sí va a ser en avión por tema de seguridad, lo mismo que las bolivianitas llegan de manera rápida a un lugar más seguro. Entonces, va a depender del mineral, va a depender de la cantidad, de la calidad, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es que tú puedes elaborar tu matriz de distribución física internacional y también va a depender mucho de qué urgente lo quieren el cliente, ¿no? Porque yo puedo enviar una maletas con bolivianita y puedo enviarla por barco, está bien, digamos, ¿no? Que las envíes por barco, por ahí el cliente no los quiere de momento, por ahí los quiere para Navidad y tú lo estás enviando en septiembre, o sea, va a llegar con calma. O por ahí el cliente lo quiere sí o sí la próxima semana, entonces tomas el avión carguero y puedes hacer el envío. Va a depender mucho del tiempo que quiere el cliente, va a depender de las cantidades. Si quieres exportar cantidades grandes, obviamente el avión solamente máximo podemos llevar 60 toneladas y el mineral es pesado. Entonces cada medio de transporte tiene sus ventajas y desventajas, pero con seguridad ahí Jimenita va a explicar eso a detalle. Así que también le cedo la palabra. Ya. Bueno, empezamos que entendemos que la logística es un proceso de planificar, implementar y controlar la mercadería, todo el movimiento que se puede hacer
el flujo de la materia prima, el inventario del proceso, de los productos terminados, el flujo de la documentación e información que todo pueda ser con la logística, ¿no? Desde el punto de origen hasta el punto de destino. La distribución física también es el proceso que desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con todos los términos negociados entre el vendedor y el comprador, reduciendo al máximo los tiempos y costos de riesgo que se pueden generar en el tiempo del destino, en el trayecto. Aquí tenemos los tipos de cargas. Las cargas son, bueno, el conjunto de bienes, mercancías, mercadería, tienen que estar en un embalaje apropiado, que facilita la movilización para el carguío o descarguío. Tenemos carga general, tenemos carga suelta, tenemos carga unitarizada, carga a granel. Por su naturaleza pueden ser perecederas, pueden ser frágil, peligrosa y extradimensionada, como mostraba Víctor Hugo justamente en el Incoterm de Perú que se hacía para cargas proyectos, para poder llevar desde un origen a otro hasta destino directamente estas cargas extradimensionadas. ¿Cómo elegir un medio de transporte? Bueno, podemos elegir según su tarifa, el costo de la tarifa, la distancia, el tiempo de tránsito, el valor de la mercancía, el seguro, el empaque, el embalaje y los costos de la carga al cargar y descargar. Esto es lo que mayormente nos consultan los clientes. Cuando nos piden una cotización, obviamente siempre nos piden el costo, el flete, cuánto es la distancia, cuánto es el tiempo que va a demorar, ya sea aéreo, ya sea marítimo. De igual manera nos pregunta la naviera para saber cuánto es el tiempo que estaría demorando según cada naviera, ¿no? El seguro mayormente el cliente lo contrata, pero también se le puede dar ese servicio de darle un seguro a la mercadería. En el transporte aéreo, la documentación son lo que es la guía aérea, que puede ser un comprobante de entrega de mercancía, un contrato de transporte o una factura de flete. También el cliente mayormente pide que la factura, la guía aérea, venga fletada para que ya de esta manera no se emita un certificado de flete. Todo depende de cómo lo requiera el cliente, ¿no? También se le puede emitir un certificado de flete y entregarle la factura de la guía aérea. Los documentos, obviamente, siempre tiene que venir la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen, el certificado fitosanitario, la ficha técnica que es IMO, todos los documentos que sean necesarios y que requiera según el tipo de la mercadería. Los costos del flete se obtienen según el peso o el volumen. En el aéreo siempre se considera el mayor, ¿no? Ya sea peso o el volumen. Aquí tenemos una tonelada de hacer los 6 metros cúbicos y el metro cúbico 167 kilogramos. Algunos costos relacionados al transporte aéreo, según el Incoterm, viene a ser el pick-up, que es el recojo, documentos de exportación, el flete aéreo, el fuel, el set, la guía aérea, el handling, desconsolidación si es que corresponde, y los costos por entrega de la guía, esto corresponde con la línea aérea, ¿no? Recargo por carga IM. Son algunos costos que mayormente se necesitan. Aquí tenemos una cotización como ejemplo. Esta es una mercadería de Cosme. En esta ocasión estamos sacando lo que estaría haciendo el flete. Si vemos ahí, como le decía, nos vamos por el mayor. En este caso va a ser el peso, que es más peso que volumen. El flete nos los están vendiendo en 3.25. En este caso multiplicamos 3.25 por el peso, que son 383.28, y nos da los 1.245.65, ¿no? Eso es
ejemplo, ahí tenemos, esto es un consolidador, mayormente para carga LCL, trabajo con MCL o con estos consolidadores. También hay forwarder que también hace la consolidación, ¿no? Tenemos en el transporte marítimo la documentación, que es el BL, el Bill of Lading. De igual manera puede ser un contrato de transporte. La factura de flete también puede venir fletado o también se puede hacer el certificado de flete. Todo depende del cliente como lo requiera. También está la factura comercial, la lista de empaque, certificado de origen, certificado fitosanitario, la ficha técnica si corresponde a carga IMO y el Unimed también si corresponde a carga IMO, y los costos se obtienen de igual manera en el peso o el volumen, ya sea carga suelta, como expliqué hace un momento también en el aéreo, o un contenedor. Todo va a variar, ¿no? Como lo requiera el cliente. Y algunos costos vendría a ser el inland, que es el recojo, la documentación de exportación, el costo del flete marítimo, el BL también se cobra la naviera por la emisión del BL, el THD, el handling, el manifiesto, el collective y apertura. Son algunos costos que estoy mencionando acá porque cada naviera tiene sus costos diferentes. De igual manera, el operador logístico o forwarder también emite de otros costos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una exportación de Nicaragua, un export hasta Arica. Es un contenedor de 20 y eran ron, bebidas alcohólicas. Entonces, aquí tenemos el flete marítimo, tenemos los costos que nos estaría emitiendo el consolidador, perdón. Estos costos en azul son los costos de exportación, porque como indicaba, es un export, entonces son costos en origen, y estos costos son los costos en destino, documentation fee y los gastos de la línea THD, todos estos costos, un ejemplo. Y en el transporte terrestre, la documentación viene a ser el MIT DTA, el manifiesto, el CDT, que es la carta aporte, de igual manera es un contrato de transporte o una factura de flete. Mayormente sí en el CRT es donde debe de estar fletado lo que es el costo de lo que va a ser el transporte, ¿no? Los documentos de igual manera tienen que estar la factura comercial, la lista de empaque, certificado de origen, el certificado sanitario, la ficha técnica, documentos que sean necesarios según cada mercadería. Y bueno, esto se obtiene también por el peso o el volumen. Mayormente es por contenedor, hay un costo estándar o contenedor de 20 o de 40, ya es cuando sea una carga consolidada, es ahí cuando se define si es el peso o el volumen, ¿no? Y aquí está el recojo, que según el ICOTER, la documentación de exportación, el flete terrestre, el gating. El gating es más que todo para la devolución de los contenedores, cuando es una carga en un contenedor. Y aquí estaría de igual manera un ejemplo. Como les decía, el flete terrestre, porque es un contenedor de 20. Aquí la verdad que el tiempo de Arica a Santa Cruz mayormente de 3 a 4 días, depende de la urgencia para poder indicarle al transportista de que venga rápido si es muy urgente, ¿no? El flete terrestre, el PHC, el gating, el seguro de la póliza, si corresponde, como decía, todo depende del cliente. Este seguro de la póliza también es seguro del contenedor. Hay navieras que requieren el seguro del contenedor, como en el caso de Sealand, Maersk, son necesariamente el seguro. De
De igual manera con Costco también nos piden el seguro del contenedor. Y los gastos de ASPB, esto se saca según el cotizador de la página de ASPB, si es un contenedor de 20, si es un contenedor de 40, si es carga consolidada, carga suelta o desconsolidado. Podemos entrar a lo que es la página de ASPB, ¿no? Y tendríamos estos costos. En este caso, porque es un contenedor de 20, tenemos ese costo. Y bueno, en este es el llenado del CIDEMAR. El CIDEMAR es relativamente nuevo. 2018 fue implantado ya para Bolivia. Si bien había el CIDEMAR en Iquique, ahora lo están haciendo también en Arica y los forwarders pues, los tienen que emitir, porque el CIDEMAR ya viene directamente, tiene información lo que es el TPA y el ACPB. Mayormente el CIDEMAR lo tiene que generar la naviera por el BL madre. Si nosotros emitimos un BL hijo o un BL nieto, ya lo emite el operador logístico, el forward, ¿no? En esto entramos en lo que es la página de la aduana chilena. Aquí podemos ver. Y vamos a descargar CIDEMAR 2.6. Esto es más que todo el poder introducir, descargar el sistema a nuestra computadora, porque tenemos que descargarlo, tenemos que tener el sistema, pero de igual manera cada operador logístico tiene que estar registrado ante la aduana chilena. Es necesario, ¿no? Aquí nos pide el usuario, la clave. Bueno, esto ya son pasos a seguir. Acá es donde entramos, como le comentaba, que las navieras generan el CIDEMAR del BL madre. Si nosotros emitimos un BL hijo, estaríamos entrando para buscar el BL madre, que es en buscar referencias. Ahí vamos llenando el documento. Buscar referencia y ahí le vamos a dar agregar referencia. Aquí damos clic en tipo BL, colocar el BL madre, que lo emite la naviera, como le decía. Y bueno, aquí ya entramos, nos larga una pantalla, a la siguiente pantalla, donde este BL, o este número de referencia, perdón, corresponde a nuestro BL como un BL hijo o un BL nieto. Esta referencia corresponde ya por parte del forwarder para poder emitir el BL, el HBL o el NBL. Aquí el service directamente ya está colocado. El tipo de servicio, colocamos si es una carga LCL, si es una carga full, nos jala varias pestañitas en la ventana, ¿no? El código de transporte, mayormente si es que ponemos puerto a puerto. El sentido de operación ya está tránsito, ya está generado, ya se encontrará ahí llenado. De igual manera se encontrará llenado la forma de pago del flete, y en la parte de la nave también ya se encuentra llenado, porque como le indicaba, ya la naviera lo ha llenado lo que es el BL madre. Nosotros estamos emitiendo un BL hijo. En esta parte se encontrará llenada automáticamente con los datos de usuario, ¿no? En este caso era Marítimo Services. Almacenista también está llenado, y mayormente ya nosotros, o el forwarder, perdón, empieza a llenar lo que es el representante, el emisor del BL, que es el agente, el forwarder, que va a emitir el HBL, el embarcador, bueno, es el vendedor, el consignatario,
datos del consignatario y del notified, de igual manera son los datos del consignatario. Y las locaciones, tenemos que llenar estas cuatro partes acá: el lugar de emisión del BL, puerto de embarque de la mercancía, puerto de desembarque, lugar de destino y final de la mercancía. Todos estos datos lo vamos a encontrar de igual manera en lo que es en el BL MAR, ¿no? De donde se ha emitido el BL, el puerto que ha salido la mercadería, el puerto de desembarque mayormente, obviamente es Arica, Clarín, y lugar de destino es Bolivia, La Paz. Emisión de la fecha de embarque también se figura en el BL, en el BL madre, lo colocamos. Y en esta parte de observaciones es donde tenemos que colocar, vamos a tener mucho cuidado porque tiene que colocarse que sea el código 10, que en esa ventanita va a figurar que es Bolivia. De igual manera, podemos colocar también, tránsito, carga en tránsito a Bolivia. Sí o sí tenemos que estar colocando para no tener problema de que se declare como mercadería chilena. Y en la segunda parte, mayormente esto del CIDEMAR, como le comentaba, es llenado por los forwarders. Entonces ellos tienen que hacer este llenado sí o sí. Lo que nosotros estaríamos generando es en el CIAT ASPB, pero para saber y tener conocimiento acerca del CIDEMAR es que les estoy explicando esto, ¿no? En la parte de ítem, marca, es la marca de la mercadería. Si no se tiene, se pone que no corresponde, no aplica. Si es carga peligrosa, los números de bulto, si es 1, 2, tipo de bulto, aquí es buscar si viene en contenedor o carga suelta, ahí le va a generar una ventanita, ¿no? En descripción es todo lo que es referente a la mercadería, perfumería, si es perfume, viene en pale, todo lo que estaríamos describiendo de la mercadería, ¿no? Esto también figura lo que es en la factura comercial, también en el BL MAR. El peso, el volumen, aquí en el volumen, ahí en el peso no hay ningún problema, porque figura las letras de KGM, ¿no? Aquí en el volumen es donde tenemos que, o tienen que buscar para poder colocarlo, porque si o si nos piden. Y la carga si corresponde, si está en un contenedor o no viene en un contenedor, descarga suelta o no. De igual manera, luego nos vamos a la pestañita de que es agregar contenedor. Aquí en esta pestaña figura un número de un contenedor. Esta parte de acá corresponde si el contenedor es del cliente, porque hay contenedores o clientes que compran el contenedor. Y aquí ya colocamos lo que es la sigla del contenedor, el número del contenedor, el tipo de contenedor. Estos códigos los genera también, hay un PDF donde figuran los códigos de cada contenedor. Es un contenedor de 40. Ponemos el peso, el nombre de la naviera y esta es una carga del UPS. Y ya para finalizar en la segunda pestaña, que podemos, es agregar sello. Agregamos también el número de sello, la sigla, el número de sello, y en esta parte sí o sí tenemos que poner el código CA, que significa la compañía, ¿no?, de la naviera. Ya para poder finalizar, vemos los estados de los BL, que es en el CIDEMAR. El BL aceptado, está todo en orden. El BL conformado, esto es cuando está emitido fuera de plazo. En este caso, si sale conformado, le damos esta screen de pantalla y lo mandamos o lo manda en este caso el forwarder a matrizadores, a ASPB, para que ASPB esté en conocimiento de que
ha sido generado a última hora. Y si aparece rechazado, nos vamos a la parte de errores. Y ahí va a figurar cuál es el error que uno estaría cometiendo, ¿no? Bueno, mayormente, como le comentaba, el CIEMAR tiene que ser generado por la naviera, porque ellos son los que emiten el BL madre, y el forwarder estaría emitiendo el BL hijo. Si hay que también se pueda comprar o pedir la forwarder, pero uno tiene que estar registrado ante aduana chilena, podemos emitir un BL nieto, ¿no? Como había indicado, el CIDEMARE ahora está para Arica. En Arica no hay ni una multa, pero tenemos que, el forwarder tiene que emitir el CIDEMAR 48 horas antes para no tener ni una multa. Y en Iquique, donde figura así la multa, porque sí o sí tiene que estar emitido el CIDEMAR 48 horas antes. Esto, como indicaba el CIDEMAR, lo tiene que emitir el forwarder que está registrado ante aduana chilena. Y eso sería todo. Si tuviesen alguna duda, tal vez lo hice un poco rápido. Si alguien tuviese alguna duda o alguna consulta. Buenas noches. Disculpe, quería hacer una consulta que está referente en el chat. Si podría explicar lo que es el BL madre y el BL hija. ¿En qué se diferencian mayormente cada una? Por favor. Sí, buenas noches, Nay. El BL madre, como indicaba, lo emite la naviera. El BL madre, si un cliente se va directamente a la naviera va a figurar o va a emitir su BL y el consignatario va a figurar en la parte del consignatario directamente con la naviera, ¿no? Si el cliente se va directamente con la naviera. Y un HBL tendría que ser con un forwarder. Si el cliente va a un forwarder, este forwarder le pide la cotización a la naviera, ya sea como indicaba Mer, Silan, Hapayoy, porque mayormente la naviera a veces le venden fletes más económicos a los forwarders. Y entonces esa sería la diferencia de un BL madre emitido por la naviera y un HBL emitido por un forwarder. La naviera le emite en todo caso el BL madre al forwarder y el forwarder ya le emite un BL hijo al cliente. No sé si pude responder su consulta, disculpa, Nay. Sí lo entendí. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra consulta, disculpa? Si alguien tiene una pregunta o también pueden escribir en el chat, no hay problema. Buenas noches, una consulta. Buenas noches, ¿sí la escucho, compañera? Una consulta. Con respecto al CIDEMAR, en caso de hacer el envío, como nos decía, hacer todo lo respectivo, en caso de algún error que hayamos cometido o que la forwarder haya cometido, ¿qué tiempo tiene para rectificarse este? O, bueno, y si tiene alguna contravención o
alguna multa por el error que se haya cometido. Bueno, en lo que es el CIDEMAR Forward, la aduana chilena mayormente demora en contestar máximo 24 a 48 horas, depende del error que haya sido, ¿no? Pero en algunas ocasiones que he estado y he hecho las observaciones ha sido mayormente 24 horas. Por parte de Arica no se tiene ninguna multa, no hay ninguna contravención, pero por Iquique sí. Las multas ya las pone la aduana chilena y sí hay contravención por el error o incluso por no declarar el CIDEMAR 48 horas antes. Ah, bueno, bien, gracias. Mariela, perdón. Muchas gracias, estimada Jimena, por la participación y también a todos los demás que se han conectado. Evidentemente, ¿no? Hay una gran diferencia con el tema de multas que a veces en Iquique también la van a ver y quizás en Arica no. Y evidentemente es por el Tratado de 1904, ¿no? Ustedes pueden leerlo, tiene mucha relación y hay algunos cobros que se van a omitir en Arica justamente porque eso viene del tratado, ¿no? A diferencia de Iquique, ¿no? Si bien ambos puertos son privados, pero el tratado de 1904 en esa parte es muy importante, ¿no? Eso quizás poder adicionar ahí, ¿no? Pueden tirarle una repasadita, una leída al tratado, es bien interesante también, ¿no? Ahora, quizás ya a modo de concluir, también quería mostrarle, ¿no? Cómo ocupar los Incoterms y la importancia también de dominar todos esos costos que le mencionaba Jimena. Es justamente cuando ustedes ya elaboran su matriz de distribución física internacional, es solamente un ejemplo. Como podemos ver aquí tenemos un valor ex-world, que es la sumatoria de una carga X, sumado el embalaje, el empaque, la unitarización, manipuleo en el local del exportador, documentación, transporte local, un seguro o un agente de banco si es que han hecho una transferencia bancaria, etcétera. Y este valor que tenemos acá y cada acción que vamos haciendo en empacar las cosas, en manipular, en generar una documentación, nos va generando días, ¿no? Entonces tenemos costos y tenemos días, ¿no? Y conforme vamos avanzando en responsabilidades, obviamente también se van generando diversos Incoterms, por ejemplo, de sumar acá un transporte local y de adicionar ya la documentación de exportación en un manipuleo que puede ser un carguío, en origen ya se va generando el valor FCA y los días igual van sumando. Luego tenemos acá, si pagamos, por ejemplo, un flete hasta llevarlo a un costado del buque, significa obviamente que vamos a hablar de un FAS, por ejemplo acá, y van sumando los costos y también van sumando los días, fíjense. Luego, si nosotros queremos embarcar esa carga y pagar, en este caso sería una grúa, ¿no? Que lo cargue, un estimado de $120 por contenedor, ya nos va a generar un FOB. Y así sucesivamente, si pagamos el transporte internacional, se hace un CFR, ¿no? Y si le adicionamos un seguro, me estoy colocando ahí 150, SIF Miami, que era el ejemplo más o menos anterior. Y como ven, la importancia de que ustedes conozcan el orden también de los Incoterms les va a servir para ubicarse cuando ustedes estén haciendo su matriz de distribución física internacional. Como también si quizás nos vamos a otro ejemplo que tengo por aquí, voy a volver a dejar esa pantalla y voy a compartir otro ejemplo solamente para que ustedes puedan entender bien también, ¿no?, la importancia de elaborar esta matriz de distribución física internacional. Aquí tenemos otro ejemplo, no nos vamos a ir directamente a los costos de una carga X, por ejemplo. Y aquí tenemos, ¿no?, similar, tenemos un costo de una polera, es este ejemplo, ¿no?
pero vamos sumando empaques, embalaje, marcado, y tenemos un costo en origen, ¿no? Luego acá nos va generando un tiempo también, ¿no? Tenemos acá también, en export tenemos almacenaje, que puede ser un almacenaje hasta que se lleven esta carga, flete interno, seguro interno, etcétera. Y vamos sumando otros tipos de costos, ¿no? Costos administrativos, inmovilización de capital, incluso este es un poco ya más desarrollado, digamos, ¿no? Carga estiva y desestiva, costos de distribución física internacional, y acá ya tenemos un valor FOB, por ejemplo. Tenemos un flete internacional y esto ya se vuelve otro Incoterm, digamos, ¿no? Luego tenemos acá un seguro internacional y ya se hace un CIP. Transbordos, descarga, por ejemplo, que esto tenemos que, si estamos hablando ya sea un flete marítimo o incluso aéreo, siempre hay transbordos también. Entonces, al finalizar, tenemos otros costos ya directos sobre el producto, como ser un manipuleo ya en destino, porque estamos hablando de una carga que va a ir hasta Miami, digámoslo así. Entonces acá también ya tenemos fletes internos, agente aduanero, tenemos el pago incluso de estos tributos aduaneros, etcétera, hasta llegar a destino, y tenemos un valor de 43.000,14. Entonces, como podemos ver, hay distintos tipos de matrices de distribución física internacional, y acá incluso solamente tenemos por vía aérea, digamos, ¿no? Podemos hacer otro por vía marítima y podemos hacer otro por vía terrestre, digamos, si tuviéramos que exportar a Sudamérica. Entonces, estas matrices de distribución física internacional también son interesantes. Aquí tenemos el modelo vacío, digamos, ¿no? A las personas que deseen igual acceder al material, lo vamos a compartir, ¿no? Las personas que quieran tener la certificación, y es bastante sencillo, ¿no? Uno coloca el valor y sobre el valor va trabajando, va colocando lo que es el empaque, el embalaje, cuánto costó, por ejemplo, un corte de guía que decía ahí Jimena. Nosotros, por ejemplo, si tenemos que colocar el corte de guía, digamos que sería aéreo, estoy suponiendo, no sería un valor de $120, acá sería 140, perdón, es $20. Entonces son $20 que sí o sí el exportador lo tiene que pagar, y así sucesivamente hay N costos, digamos, ¿no? Y conforme ustedes vayan avanzando su trabajo, hasta llegar a un DDP, esta matriz se van a ir incrementando los costos hasta llegar al destino. Entonces, tanto esta matriz de distribución física internacional como la anterior son elementos básicos que ustedes seguramente deben tener a mano, sí o sí. Me encanta mucho la de acá porque está así como que por colores, y ustedes ya se van guiando bien dónde es el cambio de Incoterms, ¿no? Entonces, estas dos planillitas igual pienso que les va a servir de forma complementaria a todos ustedes, y también se la vamos a enviar, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, sé que el tiempo es corto, pero queríamos compartirles esta información y no es nada complejo, ¿no? Y aquí en la banda derecha podemos ir colocando los días que nos toma elaborar esta carga, los días que nos toman los trámites, y vamos sumando igual para tener un estimado cuántos días vamos a tardar en sacar la carga, digamos, ¿no? Depende del tipo de carga, depende a qué volúmenes estamos sacando, ya va a depender mucho de los datos que ustedes le incorporen a la matriz para que ustedes puedan tener un número estimado de cuántos días y cuánto va a ser el costo que va a significar su carga de acuerdo al Incoterms que ustedes deseen elegir, ¿no? Eso quizás para complementar, y ya también le cedo la palabra a Jimena, ¿no? Si quiere hacer algunas conclusiones antes del cierre. Sí, bueno, Víctor, como comentabas hace un momento del CIDEMAR y el costo, perdón, entre los puertos de ASPB y Iquique, aunque tengamos como forward, aunque tengan alguna multa por algún error o que no declaren el CIDEMAR 48 horas antes, la verdad que Iquique es mucho más rápido que Arica,
por el tema de que en Arica hay mucho más costo, por más que tengamos el Tratado de 1904, porque hay costo con el TPA, en Iquique no hay ningún costo, no se paga nada, entonces, y la mercadería, por lo que no está muy congestionado en Iquique como es en Arica, entonces sale más rápido, ¿no? Todo ya hay que buscar el transporte para poder retirar la mercadería. Eso quería. Muchas gracias, estimada Jimena, muchas gracias por el aporte. Bueno, no sé si alguien tuviera alguna consulta más para Jimena o para mi persona, puede realizarla antes que hagamos el cierre, ¿no? Buenas noches. Mi consulta es lo siguiente. ¿Por qué generalmente los forwarders lo declaran a la carga en tránsito a Bolivia como carga consumo Chile? Porque generalmente, tanto en Iquique y en Arica ha habido ese tipo de problemas, ya que sea, digamos, lo que es lo que viene en el BL hijo. ¿Por qué mayormente los forwarders declaran carga en tránsito a Bolivia? Esa era su consulta, disculpe. Bueno, como indicaba que la mercadería, tanto en el BL madre como en el BL hijo, tiene que declararse carga en tránsito a Bolivia, porque es un problema muy grave si el BL no está declarado como carga en tránsito a Bolivia, porque aduana chilena la considera como carga chilena. Entonces, todo un trámite que se tiene que hacer ante aduana chilena, y algunas ocasiones incluso se ha tenido que dar de baja o la han dejado en abandono la mercadería, porque es un trámite muy, muy largo. Entonces, los BL sí o sí tienen que estar carga en tránsito a Bolivia. Ya, generalmente, ¿quién se equivoca, digamos, el forwarder o la aduana chilena? No, el forwarder. El forwarder es el que tiene que declarar el CIDEMAR, como indicaba, siempre y cuando ¿qué hacen los forwarders? Los forwarders le piden obviamente toda la documentación al cliente, factura comercial, lista de empaque, y el forwarder envía un BL draft, un BL borrador, le envía al cliente. Y el cliente tiene que revisar todos los datos, tanto del vendedor, de sus datos como consignatario, el peso, el volumen, tiene que revisar el HBL y que diga carga en tránsito a Bolivia. Si no dice, está en todo su derecho, obviamente, el cliente de decir, aquí donde dice, debería decir tanto, para no tener ese problema. Pero los forwarders es el que tiene que pasarle, como le dije, un BL borrador, y es el cliente que tiene que dar el OK al BL borrador antes de emitir el BL hijo y final. Muchas gracias, estimada Jimena, por la excelente presentación. Igual, agradecidos, ¿no? con cada uno de ustedes que han participado el día de hoy. Comentarles también que estamos haciendo el cierre de los eventos el día sábado. A las 2 de la tarde justamente vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con investigación de mercados internacionales. Ya está en el Facebook, también pueden seguirnos, darle like y compartir el evento. Y también a las personas que han escrito en el chat, ¿no? Respecto a los certificados, sí todavía pueden hacer el depósito hasta el día lunes. Las personas que aún no hayan hecho el depósito pueden hacerlo hasta el día lunes. También las personas que han escrito si vamos a pasar el curso grabado, por supuesto que sí, ¿no? Esta sesión está siendo grabada y las personas que realicen el depósito van a tener acceso a la grabación, que eso lo tenemos permanentemente todo el año ya, ¿no? En nuestra plataforma. También van a tener acceso a todo el material adicional y una certificación de 12 horas académicas que van a complementar con un curso gratis de Incoterms, que también lo tenemos grabado, de Incoterms 2020, y con eso estarían complementando las 12 horas académicas, ¿no? Les agradecemos mucho igual por su participación. Esperamos verlos el día
sábado a las 2 de la tarde. No se pierdan este evento, es el último que estamos haciendo este año. Y ya al año igual tenemos nuevas sorpresas, ¿no? Nuevos eventos con ADI. Así que también estén atentos a la página, ¿no? Gracias también al equipo organizador, a Yesenia, a Jose, Melissa, igual que han estado conectados esta noche. Y ya será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y procedemos a cerrar la sala. Muchas gracias también a Araceli, ¿no? Hay algunas personas que nos envían saludos. Gracias, Raúl. Gracias, Víctor. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.